Sean todos bienvenidos a esta segunda clase de la recompensa final. Ok, si ustedes abren su hoja en la página, su libro en la página 3 de la recompensa final, se van a encontrar con el título que dice, ¿qué es el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo? ¿Verdad? Ese es lo que vamos a abarcar hoy. Así que los que no andan el folleto y tienen que apuntar para que no se pierdan un hábito que yo siempre tengo cuando apunto las prédicas o lo que sea, siempre pongo la fecha y lo que es. Entonces, la fecha, Academia de Obreros, y pone el título de hoy, que es el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Y así como consejo, si quiere, ustedes que tienen el folleto pueden poner la fecha y así les queda, ¿verdad? Como recuerdo que en esa ocasión llevaron hoy acá. Ok. El arrebatamiento. ¿Quién no ha escuchado hablar de lo que es el arrebatamiento? Levante así la manota. ¿Quién no ha escuchado hablar del arrebatamiento? ¿Usted no ha escuchado? ¿Quién no ha escuchado? ¿Usted no? ¿Quién más? ¿Usted tampoco? ¿Quién más? ¿Nadie más? ¿Solo ellos dos? Ok, los demás sí han escuchado el arrebatamiento o les da vergüenza levantar la mano. Ok, entonces, el arrebatamiento... Ah, ok, no, sí. Ok. Rapto, ¿han escuchado rapto? Ajá. Rapto es una forma de decirle, ¿verdad? No está el nombre propiamente, ¿verdad? En la Biblia como arrebatamiento, pero lo usan para referirse a lo mismo. Entonces, ¿cuántos fueron obedientes y leyeron lo que corresponde para la clase de hoy? Levanten la mano. ¿Quién lo leyó? Solo uno fue obediente. Los demás no van al cielo, entonces, no, mentira, no es cierto. Solo uno fue obediente. ¡Qué barbaridad! Consejo para la próxima clase y para el resto de su vida. Pero no vamos a ir tan largo. Para la próxima clase, lea el material para la siguiente clase. ¿Cuál es? El material para la siguiente clase es el titulito este que está aquí. Ajá. Entonces, al leerlo usted ya viene con una idea y no viene en blanco, a ver, ¿verdad? Sino que ya viene con una idea. Es importante, eso le va a ayudar a usted para su beneficio, no para mí. El arrebatamiento es un evento, estoy leyendo esto textualmente, es un evento que cerrará el periodo, y un paréntesis, lo que vamos a exponer aquí es lo que la iglesia de nosotros cree. Existen diferentes interpretaciones del Apocalipsis, ¿verdad? Creo que eso lo mencioné la vez pasada. Entonces, esto es lo que creemos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hablar, ¿verdad? Ok. El arrebatamiento es un evento que cerrará el periodo de la gracia. ¿Se acuerdan que la vez pasada, ay, no vino José Berman? Ah, bueno, por aquí está el, sí es cierto, no vino José Berman. Y si no vino esto, probablemente tampoco venga el RJ. Oh, ¿qué pasaría con él? Siempre viene. ¿Se acuerdan que la vez pasada yo les dije, verdad, que había un periodo que se llamaba, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Gracia. Gracias al que dijo gracias. ¿Quién fue? Gracias. Eso, José. Dijimos que se llamaba gracia, que tenía que, ¿verdad? La interpretación que nosotros entendemos, que estamos de acuerdo, es que tiene un inicio y un fin. Y entendemos, ¿verdad? Que se abrió. Siempre han habido periodos de gracia, ¿verdad? Por ejemplo, con Noé hubo un periodo de gracia mientras se construyó el arca. Algunos estudiosos dicen que fueron 120 años, ¿verdad? Hay un periodo de gracia, pero ¿cuántos la aprovecharon? 8. Solo 8 aprovecharon ese periodo de gracia con el arca de Noé. Mientras la construía, que algunos estudiosos creen que duró 120 años construyéndola, mientras la construía, dice que Noé era pregonero de justicia, o sea, que él hablaba y decía, arrepiéntanse, viene un diluvio. Ustedes sabían que en ese tiempo no llovía, ¿verdad? El agua subía como un vapor de la tierra. Y él dijo, ¿va a llover? ¿Qué? ¿Qué es eso? Se va a inundar la tierra acá. Dicen los estudiosos que estaba como a 60 kilómetros de distancia del mar, o sea, era imposible que eso se inundara. Pero solo 8 aprovecharon ese periodo de gracia. Siempre han habido ese tipo de gracia, el del Señor hablando a la gente que se arrepienta, ¿verdad? Pero esto es algo ya mío personal. Yo le llamo
a Cristo, ¿verdad? Si es una forma de ejemplificarlo, yo le llamo a él la segunda arca, porque eh, ¿quién cerró la puerta al arca cuando vino el diluvio? ¿Se acuerdan quién cerró la puerta? Dios cerró la puerta, no Noé. Metió todos los animalitos y la puerta se cerró cuando vino el diluvio, pero la puerta la cerró Dios. Es decir, que Dios es el que ya dice hasta aquí. Es Dios. Probablemente si hubiera sido Noé, ¿verdad? Y la gente, yo me imagino que la gente tuvo que venir desesperada. Al ver la cosa fea y el agua iba subiendo, yo imagino que la gente se desesperó y tuvieron que ver, al ver la cosa que era cierta, imagino que, y probablemente Noé, de ahí era un hombre compasivo, probablemente él hubiese querido abrir, no sé, o no sé, ¿verdad? Eso ya es cosa mía, pero Dios la cerró, fue Dios el que la cerró y el agua empezó a subir, pero mientras subía yo me imagino que los animales, las personas nadaban y de todo, ¿verdad? Creo que subió como 14 metros, si no me equivoco el dato, como 14 metros por encima del árbol de la montaña más alta, o sea, era imposible que ni siquiera la jirafa se salvara, ¿verdad? Entonces, eso fue un periodo de gracia y 120 años y la gente se burlaba de Noé. Estamos igual, ahora la gente se burla de nosotros, ¿verdad? Pensar en que un día vamos a ser llevados al cielo, lo que es el arrebatamiento, suena como hasta loco. O sea, como que vamos a hacer, ahí sí, vamos a ser llevados y este mundo va a ser destruido, ahí sí. De hecho, la gente cree que las cosas se van a poner mejor, que el mundo va de mejor en mejor y la Biblia dice otra cosa. Entonces, este periodo de gracia lleva, según las cuentas que hicimos la vez pasada, 1980 y qué, ¿quién se acuerda? Qué raro, él creando controversia. 85. Bueno, hagan la cuenta ahí. Ya me pusieron división aquí. Menos 34. Menos 33. ¿Por qué 33? Porque fue la edad que el Señor se cree que el Señor murió y ya. 61 fue porque yo dije que Juan murió en el 90 y algo y la carta a la iglesia tenía apenas 60 y resto de años de que Jesús había ascendido. ¿Cuánto? 86. Ok. No, si alguien aquí dijo 86. Bueno, 1986. Esta arca, que yo le llamo así, ¿verdad? Que es el tiempo en el que el Señor Jesucristo ascendió al cielo y se predica desde entonces de que se arrepientan, de que nos arrepintamos, de que abandonemos los pecados y que nos volvamos a Cristo para ser salvos, lleva esta cantidad de tiempo. Y si lo que los estudiosos dicen es verdad, es decir, que en el tiempo de Noé eran apenas 120 contra 1986. Vea la misericordia de Dios, el tiempo que lleva siendo paciente. Segunda de Pedro, capítulo 3, donde dice, ¿verdad? Que no es que Dios se demore, no, es que Él es paciente para con nosotros, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero viene un momento, Dios va a decir, ya, basta, ¿verdad? Basta. Entonces, el arrebatamiento es un evento que cerrará el periodo de la gracia, ¿verdad? Entonces, en ese momento, dijo, ya creemos que Dios va a decir, ya, hasta aquí llegó. Y entonces todo esto, esta arca, Dios va a cerrar la puerta otra vez. Dios va a cerrar la puerta otra vez. Por eso Jesús utilizó el tiempo de Noé como un tipo de él. Porque es impresionante el parentesco que tiene, es lo mismo. Así como el Señor cerró la puerta y nadie podía entrar, Dios va a cerrar esta puerta, que es ya, se acabó, ¿verdad? Y ya luego vinieron juicios y de todo, igual que en el pasado vinieron juicios, pero eran de agua. Esta vez van a ser de fuego, dice Pedro, porque la promesa del arco iris es que ya no va a llover más diluvios sobre toda la tierra, pero Dios en su sabiduría reservó la tierra para ser consumida por fuego, dice Pedro. Dios es tan sabio, no más agua, pero sí fuego. Entonces, Dios va a cerrar la puerta y así como vino diluvio, ¿verdad? De agua, va a venir diluvio de fuego, juicio, todo lo que está en el Apocalipsis. Bueno, los testigos dicen que no, que esta tierra bonita, que aquí, gloria a Dios, aleluya, y que aquí van a vivir todos, y aquí se va a ser el paraíso, pero nosotros no creemos eso. Entonces, cuando llegue este momento, Dios va a hacer y se cerró la puerta
y el siervo sufriente que vino en forma de hombre, que ahora está intercediendo como abogado, según 1 Juan capítulo 2, se va a convertir en juez y misericordia. Ya no porque no tenga misericordia, sino porque ya se acabó. Ya pasa de ser abogado defensor a ser juez que hace juicio. Y entonces se va a cerrar. Entonces, creemos que con el arrebatamiento, ¿verdad? Se cierra ese periodo de la gracia para todo aquel que desea ser salvo. Se cerrará el periodo de la gracia y se abre el periodo de la tribulación aquí en la tierra. Mientras esta tribulación en la tierra, la iglesia estará en el cielo, celebrando las bodas del Cordero con nuestro Señor Jesucristo. Mateo 24, 44 dice, el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. En otro versículo de los evangelios dice ni el Hijo, ¿verdad? En su posición en ese momento de hombre Dios, ¿verdad? Ni él tampoco. Quiero leerles una lista un poco grande de las veces que se ha dicho que venía el Señor a lo largo de la historia. Hace muchos meses yo lo di a la iglesia y hoy quiero dárselos a ustedes. Vean, este es el documento de todas las veces que han pifiado la venida del Señor. Todo eso tengo fechas, desde el año 90 después de Cristo hasta el 2014. Voy a leer, espero que me tenga paciencia, todas las veces que gente, religiones, personas han dicho, en esta fecha viene el Señor. Se hubieran ahorrado la tarea si hubieran leído Mateo 24, 44. ¿Qué dice Mateo 24, 36? Pero el día y la hora nadie sabe. Ok, voy entonces. Dice, año 90. San Clemente predijo que el mundo terminaría en ese año. Año 90. Tenía 60 años, menos de 60 años el Señor de haberse ido. De ahí un salto hasta el año 500 después de Cristo. Un sacerdote romano y teólogo predijo que la segunda venida sería en el 500 después de Cristo, basado en las dimensiones del arca de Noé. Ojo. Año 1000, del año 500. Yo quiero que usted ponga atención en los saltos que hay de años en los primeros 1000, 1100, 1200 años, la diferencia de tiempo de uno a otro, y quiero que luego vea el contraste con la cantidad de veces de los últimos 300, 400, 500 años que se ha predicho. Quiero que vea eso, que lo note, ¿verdad? Del año 90, el siguiente salto fue el año 500. Del año 500 hasta el año 1000. O sea, pasaron 500 años sin que nadie se atreviera. Del año 1000, en el año 1000 dice, este año es notorio por ser uno de los que más grupos se pusieron histéricos esperando el regreso de Cristo, tal y como sucedió en el segundo milenio. Hubo una gran histeria popular a la espera del Señor. Los cristianos de ese tiempo debieron saber muy bien que no sucedería porque estaba claramente establecido en la Biblia, que muchas profecías tendrían que cumplirse. Por el ejemplo, el renacimiento del Estado de Israel durante los últimos meses. Ok, ahora sí, viene la lista del año 1000, en el año 1000, en todo ese milenio. En el 1033 fue marcado como el final, porque se cumplió el año 1000. O sea, que pasaba de 999 al año 1000. Entonces ellos decían, el año 1000 se acaba, se termina todo. En el año 1186, la Carta de Toledo advertía a la gente a esconderse en las cuevas y en las montañas. El mundo sería destruido y solamente unos pocos se salvarían. En el año 1186, para ser exactos, dice aquí el 16 de septiembre, el poeta persa, con un nombre raro, seleccionó esta fecha como el día final, después de unos estudios astrológicos que predecían para esa fecha el agrupamiento de 5 planetas en la constelación de Libra. Pero adivinen qué, no sucedió nada. Luego, año 1420, ojo, del 1180 hubo 2 predicciones, luego salta al 1400. Vean la diferencia de años. Desde el año 90 al año 1100, vean la diferencia, o sea, son saltos muy, muy distanciados.
En el año 1420, los taboríes de Checoslovaquia predijeron que cada ciudad sería aniquilada por fuego. Solamente 5 fortalezas en la montaña se salvarían. Luego saltan a 1499, el famoso y respetado astrólogo alemán Johannes, no sé qué, profesor de la Universidad de Tubinga, publicó y anunciando que el 20 de febrero de 1524 sería el fin del mundo por la reunión de los planetas en el signo de Piscis. Otra vez la astrología. Usted sabe que la astrología es pura brujería. La astronomía sí es una ciencia, pero la astrología nada que ver. 1524 a 1526, Münzer, un líder de campesinos alemán, anunció que el regreso de Cristo sucedería en el futuro cercano. La esperanza hasta trajo un enfrentamiento con las tropas del gobierno. Este hombre anunció que apagaría las bolas de los cañones de las tropas del gobierno con las mangas de su camisa, según Dios le había prometido. Münzer y sus seguidores fueron demolidos por los cañones de las autoridades. No vino Cristo. 1534, esta vez Jan no sé qué ocupó la ciudad de Münster. La ciudad supuestamente sería la única que sobreviviría a la destrucción. Los habitantes de Münster, perseguidos por un tipo ahí y sus hombres, se reagruparon y sitiaron la ciudad. Dentro de ese año todos estaban muertos y Cristo no había venido. Este líder causó que murieran un montón. Esta historia se ha repetido un montón de veces. Ahora sí, saltamos de 1530 a 1650. Otra vez, observe la distancia. Son de cientos de años, ¿verdad? Quiero que ponga atención a eso. En el 1650 al 1600, en esa década, los hombres de la quinta monarquía sostenían que Cristo vendría e instalaría una teocracia. Una teocracia es algo donde Dios es el que tiene el gobierno. O sea, Dios es el jefe de todo. Democracia donde es el pueblo, ¿verdad? Se armaron y trataron de ocupar Inglaterra por las armas. El movimiento falló y la monarquía fue restablecida en 1660. ¿Y ahí en qué pasó? No vino Cristo. En el año 1665, en plena epidemia que asolaba Inglaterra, un tal Salomón Eccles, tal vez debido a la fiebre o su fanatismo religioso, tuvo la visión de un personaje que le anunciaba que aquella plaga era el principio del fin. Salomón empezó como un proceso a anunciar la llegada del final del Señor en todas las calles de Londres. Viene Cristo, esta plaga es... Hace poco con el terremoto que hubo, hicieron lo mismo. Hasta en Facebook salí y todo. No dice, solo fue una epidemia que asoló. Eso sí está registrado en la historia. Eso lo vi en otro libro de esa plaga que asoló Inglaterra. Murieron miles de personas. En el año 1666, ojo la fecha, 1666. Para los ciudadanos de Londres, el 1666 no fue un año de progreso. Una plaga bubónica se desató y mató a 100.000 personas. Y el gran incendio de Londres sucedió el mismo año. Parecía que el mundo se terminaría para los londinenses. Se anunció que el regreso de Cristo sucedería sin falla, especialmente por la forma en la que el año terminó, 1666. ¿Y adivinen qué pasó? En el año 1700, ojo, saltamos casi 100 años. En el 1736, el profesor de geografía astronómica de la Universidad de Cambridge, William, amigo de Isaac Newton, que fue un científico cristiano bastante fuerte, bueno, se cree que él tenía conocimiento, anunció seriamente desde su cátedra, o sea, esta vez un hombre de ciencia, anunció desde su cátedra en la madrugada del 14 de febrero de ese año que aparecería un cometa y en 3 días este mundo ya no existiría debido al fuego. ¿Pero qué pasó? En el año 1757 es considerado uno de los más grandes científicos de todos los tiempos y sus descubrimientos se convirtieron en las bases de la física, la matemática y la óptica moderna. Pero Isaac Newton también revela otras dimensiones de sus cartas en que predice en 1704 que el mundo terminaría dentro de apenas 53 años. Esto lo hizo este científico que fue muy conocido. 1809. Mary Batman, no sé inglés, una adivina especialista, tuvo una gallina que puso huevos con mensajes en el interior que anunciaban que Cristo regresaría. Se creó un caos increíble que terminó
cuando esa señora fue atrapada introduciéndole un huevo un huevo a la gallina. O sea, le metía el mensaje y luego se lo metía a la gallina. Más tarde fue colgada por envenenar a un cliente. 1814, Johanna, una vidente que tenía miles de incondicionales seguidores, era una fanática lectora de la Biblia y estaba convencida que era la famosa esposa del Cordero del Apocalipsis. Se asoció a un populista predicador, Richard Brothers, que se dedicaba a intimidar a los ingleses de aquellas fechas con la inminente segunda venida de Cristo. Johanna, a pesar de tener 64 años y de no haber tenido contacto con varón, anunció su embarazo de Cristo, que ahora se llamaría Shiloh. Fue examinada por 21 médicos, de los que 17 afirmaron que efectivamente estaba encinta. Cuando naciera Shiloh a principios de 1814, sería el fin del mundo. Miles de sus seguidores se mantuvieron en perpetua vigilia delante de la casa de la vidente. Algunos murieron de hambre y agotamiento, pero los meses pasaron y la inglesa no parió. Se trataba de una falsa preñez. Cuando se convenció de que todo era una falsa ilusión, murió de pena en cuestión de horas. Sin embarazo, sus fanáticos seguidores pensaron que era una treta de Satán y exigieron aún cesárea para sacarle al hijo. 1836, John Wesley, este sí lo conocemos, escribió que un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, de Apocalipsis 12:14, eran los años de entre 1058 a 1836, cuando Cristo regresaría. A partir de esa fecha, Satanás se activó sus ejércitos para colocar fechas. Ok, si vieron desde el año 90 hasta el 1800, vieron los espacios de tiempo. Ahora empezamos con el año 1843. Ponga atención a las veces que van a predecir la venida del Señor. Ponga atención a las distancias de años. 1843, 20 de marzo, William Miller, fundador de los adventistas, quien, como su propio nombre indica, esperan el advenimiento, o sea, la venida, o segunda venida de Cristo, acompañada de grandes cataclismos. Tras mucho leer la Biblia y de inspirarse, en 1832 llegó a la conclusión de que en 1843 el mundo se acabaría. Y un día tuvo la visión en la que le concretaron la fecha, el 20 de marzo del 1843. A medida que se acercaba la fecha, las calles de Boston se convirtieron en un manicomio. Unos se emborrachaban, otros confesaban sus pecados, otros corrían de un lugar a otro esperando el gran fogonazo, mientras los más desesperados optaron por suicidarse. Llegó el indicado día y una vez más el sol asomó por el horizonte de forma normal. Evidentemente Miller alegó que había calculado mal y desapareció. Una mujer tomó las riendas de la nueva secta y, como ya había ocurrido anteriormente, no faltaron quienes la siguieron a pesar del fiasco. 1847, ojo, vea la diferencia de años, del 43 al 47, un judío converso, Joseph Wolf, anunció para ese año la venida de Jesucristo sobre el Monte de los Olivos. Dice que vendría en una triunfal cabalgata hasta Jerusalén para presidir el juicio final. La noticia corrió por toda Europa y la acaudalada inglesa Hester no sé qué se fue a Palestina con 2 hermosos caballos blancos para acompañar a Jesucristo en su triunfal entrada a Jerusalén. La famosa feminista Harriet Livermore anunció en la Cámara de Representantes de Washington la segunda venida de Cristo. Luego llegó la fecha y no apareció nadie por el Monte de los Olivos. 1859, el reverendo Thomas Parker, un ministro de Massachusetts, predijo que el milenio comenzaría aproximadamente en 1859. 1874, Charles T. Russell, me imagino que algunos lo han escuchado, el fundador de los Testigos de Jehová, señaló esta fecha, o sea, el 1874, para el fin. Como no pasó nada, señaló el 1914 como la llegada al final del mundo. Luego tampoco llegó. Russell indicó
que sus palabras se habían interpretado mal y que la fecha del comienzo del milenio del reino de Jesucristo sería para el año 2914. ¿Quién va a llegar al año 2914? No sé, ¿verdad? Si llegaremos hasta entonces. Pero me temo que ninguno de nosotros seremos testigos de que... O sea, puso fechas y como no llegó, entonces puso más de 1000 años en el futuro. Y dijo, pero es probable que ninguno de nosotros lo vea. Ok, 1881, la vidente Mother Shelton predijo el fin del mundo para ese año con una cuarteta al estilo de Nostradamus. Pasó el año sin mayor novedad. 1881, alguien llamado Madre Simpson agregó que el mundo terminaría en ese año. 1910. Van tomando nota, atención de que si acaso son de 9, 8, 7 años, 10 años. Y antes eran de 400 y 500 años. 1910, la más reciente visita del cometa Halley a nuestro sistema indicó para muchos las señales en el cielo que eran suficientes para indicar que estábamos en los tiempos del fin. Se anunció la segunda venida para los días cuando se pudiera ver el cometa desde la Tierra. La Tierra hasta pasó por la cola gaseosa y si se hubiese tenido la tecnología de hoy, la gente hubiese pensado que hasta podía haber habido un encuentro entre la Tierra y el cometa. Hubo un negociante que apareció con unas píldoras del cometa para evitar los efectos tóxicos del cometa, y siempre no hay quien quiera hacer plata, ¿verdad? 1914, Charles Russell, el famoso que inició la secta de los Testigos de Jehová. Después de haber sido ridiculizado por el apoyo de las profecías del fundador de los Adventistas del Séptimo Día, fundó su propia organización, la que se convertiría en el culto de los Testigos de Jehová. 1918, Charles Russell se dio cuenta de que el problema de 1914 había sido un problema matemático y calculó que el regreso sería en 1918. Pero no pasó nada. 1919, un año después, el 17 de diciembre, Alberto Porta, profeta italiano que predijo el cataclismo final en una conjunción peligrosa de los planetas, 16,000 negros de Carolina se reunieron en vigilia de oración para preparar la venida del Señor. Los miembros de Oklahoma no quisieron trabajar y en muchos sitios cundió el pánico. El 18 de diciembre fue un esplendoroso día y el falso profeta fue conocido a partir de ese momento como Professore Periculosissimo. No sé qué significa en italiano. No pasó nada. 1925, los testigos de Jehová volvieron a equivocarse en 1925. Usted le saca esta fecha a los testigos y ellos dicen que no, que ellos nunca han hecho eso. Así de frente yo les he hablado y ellos dicen que no, que eso es mentira. Y está registrado. En 1925, en ese momento se ganaron el premio de los testigos falsos. 3 predicciones acerca del fin y ninguna sucedieron. Sin embargo, la gente continuaba haciendo caso de sus no ortodoxas prédicas. En el futuro se equivocarían varias veces más. Recuerden, los cultos religiosos están basados en mentiras y engaños. 1925, mismo año, 13 de febrero, la profetisa adventista Margaret Rowan indicó que el arcángel Gabriel se le había aparecido y predicho para ese día que el mundo se acabaría, salvándose solo los 144,000 escogidos del Señor, tal como dice el Apocalipsis. Y la secta adventista cree a pie y puntilla todo eso. En todos los Estados Unidos se desató una ola de terror entre los fanáticos. En Oakland, un matrimonio se gastó todo lo que tenía para imprimir miles de carteles. ¿Dónde he visto eso antes? Anunciando, falta poco para el fin. El 12 de febrero, en Pensilvania, una aterrada mujer se ahorcó. En San Diego, 30 adventistas, después de repartir todos sus bienes, se vistieron de túnicas blancas y se subieron a un monte a esperar el fin. En Cleveland, 6 muchachas juntos a otros 6 muchachos enloquecidos de pánico organizaron una tremenda orgía. Entiéndase, se pusieron a tener sexo, que escandalizó a la ciudad. Seguro eran vírgenes y no querían morir vírgenes. Al día siguiente todos se suicidaron arrojándose a las heladas aguas de un río, y así muchas más trágicas anécdotas. En 1925. 1941. En plena guerra mundial, no fue necesario algún profeta para enriquecer los bolsillos de los curas y predicadores que bien se aprovecharon de la
de la coacción para asustar a sus feligreses y ayudarles con sus bienes. 1944, agosto, el profeta chileno Muñoz Ferradas anunció el fin del mundo por el choque de un cometa con nuestro satélite. Hubo huidas a cuevas, suicidios, asesinatos y borracheras. 1945, 21 de septiembre, el pastor protestante Charles Long, hasta los evangélicos hemos metido las patas, escribió una carta a todos los gobernantes del mundo anunciándoles la fatídica fecha que una visión le había señalado. Y no pasó nada. En 1954, por partida doble, aparecieron en el Coliseo unas grandes grietas que parecían anunciar para el 24 de mayo el inminente derrumbamiento de ese monumento, que según profecía de la pitonisa Sibila, marcaría el fin del mundo. Hubo gente pidiendo entrar en el Vaticano para esperar dicho fin y otros que prefirieron terminar sus días con tremendas juergas. 1960. El doctor Elías, discúlpeme que lo aburre, pero quiero que entienda la cantidad de cosas que han pasado solo por no hacerle caso a la palabra de Dios. 1960. El doctor Elías Bianca anunció el fin del mundo debido a grandes inundaciones, según predicciones fatídicas de los buenos hermanos del espacio. Optó subir con algunos de sus seguidores a Mont Blanc, el pico más alto de Europa, con 10 grandes lanchas neumáticas por si las aguas llegaban hasta aquellas alturas. De hecho, hicieron una película de esto, ¿ustedes se acuerdan? Donde construían 3 enormes arcas, le llamaban, y solo los millonarios, porque tenían que pagar un montón de plata. Sí. Y vino el apocalipsis y toda la cuestión, y solo los que estaban ahí se salvaron. Aquí tenemos la inspiración para esa película. ¿Cuál fue? 1960, dice que se subieron al pico más alto de Europa con 10 grandes lanchas neumáticas, por si las aguas llegaban hasta aquellas alturas. Y no pasó nada. 1962, con motivo de una nueva conjunción de varios planetas, se anunció en la India que aquello podría significar el fin del mundo. Millones de hindúes abandonaron el trabajo y se unieron enormes multitudes de personas a orar. En Inglaterra, 1000 seguidores de una secta se subieron a un monte llamado Old Man, y en Estados Unidos muchas personas huyeron al desierto. ¿Y adivinen qué? 1967, cuando la ciudad de Jerusalén fue reclamada por los judíos en 1967, muchos profetas, entre comillas, anunciaron que la época de los gentiles había llegado a su fin y que el regreso de Cristo sucedería en cuestión de meses. Pero, otra vez, no pasó nada. En 1970, la inglesa Luz Verdadera de Cristo, la Iglesia Luz Verdadera de Cristo se hizo famosa mundialmente por una predicción errónea del retorno de Cristo en 1970. Muchos de sus miembros abandonaron todo lo que tenían a la espera de la llegada del Señor. Lo mismo pasó a la iglesia de Tesalónica. Ellos dejaron de trabajar y se estaban viendo para el cielo. 1973, un cometa que resultó ser una desilusión visual motivó a muchos predicadores a anunciar el retorno del Señor. Nada sucedió. Aquí pasó algo con un globo, me contaste vos, ¿verdad? Que pasaron un globo y decían que era que venía el Señor. 1975. Los testigos de Jehová volvieron a la carga. En 1975 predijeron el regreso otra vez y otra vez se equivocaron. Esto no afectó en lo absoluto el deseo de convertirse en testigos de Jehová de mucha gente. Su calidad de miembro continuó creciendo. En este momento, dice que tienen, no sé de cuándo es este censo, pero hace unos años, los testigos de Jehová tienen más de 13 millones de suscritos a la revista de ellos. 1977. Vieron los periodos, ¿verdad? Vamos de 3 a 5 años, o sea, es impresionante. En 1977 en Texas, voy a tener que acortar esto para no aburrir a la gente. En 1977 en Texas aparecieron unas abejas asesinas, escuche, y esto fue aprovechado por algunos para diagnosticar el fin, usando Apocalipsis 9 del 3 al 12 como texto base de las plagas.
porque decía que salen como abejas y eso. En 1981, yo nací en ese año. En 1981, un autor famoso predijo en 1981 que el rapto de la iglesia sucedería sin falta antes del 31 de diciembre. Imagínense si hubiera vivido en ese tiempo, yo acababa de nacer. Iba a suceder sin falta antes del 31 de diciembre de ese año, basándose en las profecías bíblicas, astronomía y un poco de fatalismo ecológico. Y gracias a Dios no sucedió nada. En 1982 el fin sería definitivamente en ese año, cuando los planetas se alinearon y crearía una fuerza magnética que atraería el Armagedón a la Tierra. En 1984, la más reciente, los testigos de Jehová declararon que dejarían el negocio de las predicciones, pero pierde el tigre sus rayas, aunque los rasures, volverán a hacerlo, cuenten con ello. 1986, un señor italiano predijo el cataclismo final. 1987, volvieron a predecirlo, voy a ir nada más, no voy a leer tanto contenido. En 1988, 88 razones por las que el fin ocurrirá, un libro que escribió un señor. En 1991, la organización llamada la Nación del Islam, cuyo líder es un hombre proclamó que la guerra del Golfo Pérsico sería la última guerra, o sea, el Armagedón. En 1991, el mismo año, un rabí judío nacido en Rusia dijo que el Mesías aparecería el 9 de septiembre. En 1991, al inicio del calendario judío. En 1993, si el año 2000 es el fin del ciclo de 6.000 años de la creación de la tierra, entonces el año 1993 es el año del rapto, de acuerdo con varios profetas. El año pasó y nada sucedió. 1994, después de haber prometido nunca más colocar fechas para la venida del Señor, los testigos de Jehová no pudieron aguantar las ganas y volvieron a proclamar que el año 1994 marcaba el fin de una generación de años, lo cual traería el fin del mundo. El ciclo habría comenzado en el año 1914. 1994, ¿le suena? Dice aquí, ese famoso auspiciador de un programa diario de preguntas y respuestas en todos los Estados Unidos, en su libro ¿Está usted listo?, predijo que el retorno del Señor ocurriría en septiembre de 1994. 1997, otra vez. 1998, otra vez. 1998 de nuevo. 1998, otra vez. 1999, el 4 de julio, otra vez. 1999, el 18 de agosto, otra vez. 1999, el 11 de septiembre, otra vez. El 2000, volvieron a profetizarlo. Ustedes, yo sí me acuerdo de eso. En el 2000 se armó un zaperoco. Del año 1999 al 2000, yo me acuerdo, la gente por todos lados decían que las computadoras se iban a dañar, que los relojes se iban a dañar, porque ya había un cambio de dígitos y no sé qué, y se armó. Los que somos de más, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerda, Gravy, verdad? Los de los viejitos. Exactamente. Ojo lo que pasó en el 2000. En el 2000, haciendo el cambio, se armó. Llegó el 2000. Un señor dijo que si usted divide 2000 entre 3, usted obtendría el número 666. Este sistema increíble fue usado para predecir que era el rapto en el año 2000. El 5 de mayo del año 2000, los planetas se alinearon y dijeron que esa era la fecha. El 5 de mayo, otra vez, el misma fecha. El 5 de mayo, otra vez, del 2000, volvieron. El 28 de octubre del 2000, volvieron. Entre el 2000 y el 2001 volvieron a decirlo, que el 22 de mayo de 1997 comenzó un periodo y que se cerraría en el 2001. En el 2002 volvieron a serlos unos sacerdotes afrocaribeños. En el 2004 de nuevo. En el 2006 de nuevo. En el 2007, ¿quién se acuerda de José Luis de Jesús Miranda? Que primero era el anticristo y luego era Jesús resucitado y toda la cuestión. En el 2007, José Luis de Jesús Miranda, ante los seguidores de su secta Creciendo en Gracia, declaró que él era el anticristo, Jesús hombre, y erróneamente dijo que el fin del mundo ocurriría el 30 de junio del 2012.
El 2011, ¿quién se acuerda del 2011? El 21 de mayo del 2011. Ajá, yendo a Liberia. Y eso lo hicieron en un montón de países. Dicen que esa gente gastó, que familias enteras agarraron toda la plata que tenía para hacer esas publicidades. A camino a Liberia habían dos. ¿Usted las vio, doña Marta? Pero eran rótulos gigantes, enormes. Estaban a la izquierda, de aquí para allá. Decían que el 21 de mayo del 2011 era el final. Y yo me acuerdo, porque yo cuando iba para Liberia yo veía ese rótulo. 2012, los sacerdotes de la nueva era dijeron que el 21 de diciembre del 2012 se acabaría. ¿Quiénes se acuerdan? No se acuerdan en el 2012 con los mayas, que el calendario maya y no sé qué y no sé cuánto. 2013, volvió a pasar. 2014, ¿se acuerdan de las tetras lunares? Ahí nos fuimos hasta los evangélicos. Y de aquí de Costa Rica, cristianos evangélicos. O sea, nosotros somos cristianos evangélicos. Nos dicen evangélicos. Y aún entre nosotros, y no quiero decir nombres, pero aún entre nosotros, gente de aquí de Costa Rica dijo que en septiembre del año 2014 se finiquitó. Y me pareció escuchar que dijeron que en este año, ¿han escuchado? Que en este año otra vez, no sé si en septiembre o en diciembre, algo del sol o no sé qué. ¿Han escuchado? ¿Verdad? Están diciendo que este año otra vez se acaba el mundo. Hermanos, la lista que les di tan enorme tiene dos propósitos. Número uno, que ustedes vean que no es nuevo este asunto. Tiene siglos de estar la gente prediciendo. Detrás de eso está Satanás. ¿Ustedes saben por qué? Exacto. ¿Se acuerdan el cuento del lobo y el muchacho? ¿Se acuerdan? Ahí viene el lobo, ¡ah! Los engañé. Ahí viene el lobo, ¡ah! Los engañé. Ahí viene el lobo. Y cuando venía de verdad nadie le hizo caso. Satanás lo que hace es agarrar una verdad bíblica y él tiene dos estrategias. O ocultarla para que nadie la conozca, o hacerla tan pública y avergonzarla para que también nadie la crea. Una de las mayores esperanzas que tenemos los hijos de Dios es que vamos a ser arrebatados. Es una de las mayores esperanzas que tenemos. De hecho, Pablo dice en 1 Corintios 15 que si no hay resurrección, de nada sirve el cristianismo si Cristo no resucitó. Esa es la mayor esperanza que nosotros tenemos de que vamos a ser llevados con el Señor. Siendo que es una verdad tan fundamental, Satanás la ha ensuciado. Basta dar un vistazo a la historia, hermanos, para ver las veces que Satanás ha utilizado esto para avergonzar, para ridiculizar. Entonces, como es una verdad tan ensuciada, ya en las iglesias como que ya nosotros mejor no hablo de eso porque qué vergüenza. ¿Ves? Y es una verdad que nosotros necesitamos enseñar, es bíblica. Entonces, qué vergüenza. Ya todo el mundo, ya la gente está quemada, ya está quemada con leche. Entonces, Satanás se ha encargado, hermanos. Entonces, yo quería que usted viera cómo esto se ha ensuciado tanto, pero que eso no quita que sea una verdad fundamental y que se va a cumplir y que tenemos la esperanza porque es bíblica. Tenemos que tener esa convicción, ¿verdad? Entonces, esa es una pequeña listilla de todas las veces que si uno le hace caso a Mateo 24, ahí está. Nadie, hermanos, es que el Señor lo dejó tan claro. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos. El arrebatamiento es un evento espiritual y bíblico y le fue revelado al apóstol Pablo para que quedara registrado en las escrituras. Vamos a ir a primera de Tesalonicenses 4:16. ¿Ok? Dice, alguien que me lo lea. Ajá. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con llamado de trompeta de Dios. Primero, los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Esa es una promesa que tenemos, hermanos. La palabra
La palabra griega, arpazo, está ya escrita, pero yo lo voy a agregar un poquito más. Dice que es, escuche, capturar, quitar, tomar por la fuerza. La palabra describe la acción del Espíritu Santo de tomarnos. Hay un evento en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Quiero que vaya a Hechos, capítulo 8, versículo 39, por favor. Hechos 8:39. Léalo, por favor. Felipe tuvo el privilegio de saber lo que es ser arrebatado, pero no para ser llevado al cielo, sino para ser movido de un lugar a otro. O sea, ese evangelista, porque él era un evangelista, andaba tan de lleno en el servicio del Señor. O sea, el Señor lo movía como él, ahí era a pie, ¿verdad? El que tenía más platilla andaba a caballo, burro, qué sé yo, pero la mayoría andaba. Y el Señor a este hombre lo usó tanto que le predicó aquí y ¡pum! Lo agarró y se lo llevó para allá para que le predicara a otro. De hecho, creo que de ahí pasó a Damasco, si no me equivoco, a Samaria, ¿sí? Y ahí empezó a sí, vivo. Pero hay hechos también de arrebatamientos. Y yo quiero que usted me acompañe a Génesis 5:24. Génesis 5:24, y alguien me lo lee. Él fue arrebatado. O sea, hermanos, bueno, antes de decirle lo que les voy a decir, lean Segunda de Reyes 2:11. Segunda de Reyes 2:11. Y me lo leen, por favor. No fue el carro el que se llevó Elías, ya dejen de decir eso. Todo el mundo dice, todos los predicadores dicen, de hecho, hasta pintura, ¿sabes? Está Elías subiendo. No, lea bien. El carro de fuego fue una distracción para ver si Eliseo sacaba el teléfono para tomarle fotos. Y perdía el manto de la doble unción que él pidió. Un remolino. Entonces, tenemos a Enoc que fue arrebatado. Tenemos a Elías que fue arrebatado. Esa gente no murió, o sea, fue arrebatado. Eso al cielo. Y tenemos a Felipe que no fue arrebatado al cielo, pero fue arrebatado por el Espíritu para ser traspuesto, como dice Graving. Ajá, traspuesto de un lugar a otro. Hermanos, el Señor en su bondad nos dejó ejemplos en la Biblia para que nosotros veamos que el arrebatamiento es un hecho real, porque ya gente lo vivió. Es tan bonito el Señor porque es como diciéndonos, ahí les estoy dando ejemplo, crean. Ya lo hice, tengo el poder para hacerlo. La diferencia es que va a ser masivo en aquel momento cuando ya nos... Bueno, desde el punto de vista que yo lo veo en los evangelios es como el Señor diciendo que será como en los días de Noé, en el sentido de que la gente va a vivir su vida. No sé si es tu pregunta, pero como yo comprendo tu pregunta, a lo que el Señor hace alusión es que la gente va a vivir como que si el mundo no se fuera a terminar. Pero, dijo él, pero les vendrá de repente, como un lazo. Al igual que le vino en el tiempo de Noé el diluvio, así va a venir en el tiempo de Jesús, bueno, en este tiempo, de repente, de sorpresa, dice Jesús, la gente va a estar casándose, la gente va a estar dándose matrimonio, la gente va a estar viviendo su vida normal y sin creer, no quieren creer, excepto un pequeño remanente que los 8 de aquellos representan hoy de nosotros, ¿verdad? Que somos... Sí, pero lo que quiere decir Jesús es, a lo que yo he estudiado, ¿verdad? Y he visto, es que la gente va a vivir su vida normal. Él usa dos, sí, pero lo que Jesús quiere enfatizar ahí es que la gente, como en los días de Noé, estando al borde de un diluvio, vivía su vida normal. El que pecado en pecado, el que fiestas en fiestas, el que normal, o sea, vivían su vida normal. El que pecado en pecado, ahí entra todo, Grevin, entra el homosexual, entra todo, pero cuando dice el matrimonio, no es tanto refiriéndose a los homosexuales, sino es refiriéndose a que la gente iba a vivir normal, su vida normal. Igual que hoy, estamos a las puertas. Jesucristo nos puede arrebatar en cualquier momento. ¿Y cómo está viviendo la gente? La gente sin Dios, ¿cómo está viviendo? Pero él dice, pero ¿cómo estaba viviendo Noé y los demás? ¿Cómo vivían Noé y los demás? Vivían normal. Ellos vivían confiando, esperando la promesa y trabajando. Es decir, y Jesús lo dijo,
que nosotros los creyentes no podemos dormirnos, no podemos vivir como los del mundo. O sea, tenemos que hacer nuestras vidas normales, ustedes estudian, trabajan, vivimos nuestras vidas en ese sentido normales, pero a la vez velando. Velando es que no podemos vivir en una vida de la vida loca, no podemos vivir haciendo feo, no podemos vivir, ¿por qué? Porque tenemos una promesa, igual como Noé la tenía. Noé estaba construyendo su arca, la gente estaba viviendo su vida normal, casándose, emborrachándose, viviendo, y solo él y su familia estaban conscientes de que en cualquier momento, nosotros hoy estamos igual. Nosotros estamos en el trabajo, pero debemos de pensar, en cualquier momento mi amado me llamará a estar con él. Estamos en la universidad, estamos en el colegio, estamos en el trabajo, estamos aún en nuestras cotidianidades, pero en nuestra mente tiene que estar, en cualquier momento mi amado me tomará. Ahora está el otro elemento. Usted sabe que podemos morir en cualquier momento, antes de ser arrebatados. Y aún así, sea por arrebatamiento o por muerte, nuestra vida tiene que vivir de tal forma que no nos avergoncemos cuando Cristo venga. No podemos vivir de tal forma que, por ejemplo, si usted hoy o yo hoy cometí un pecadillo por ahí, o un pecadote, y vengo aquí como que sin nada, ¿verdad? Y saliendo de ahí se le cae el motor a un avión y le da por la cabeza a usted y lo mata. Hermanos, no voy a decir que se va para el infierno, para decirlo, no voy a decir eso. Lo voy a dejar ahí, Dios y usted. Pero usted no vivió como que Cristo fuera su Señor. Vivió como si usted no fuera de Cristo. ¿Por qué? Porque el que peca, dice 1 de Juan 1, 6 al 9, ¿qué tiene que hacer? Arrepentirse. Y le está hablando a cristianos, a creyentes. Jesús dice que no tengamos de qué avergonzarnos en aquel día. O sea, si de repente, esto es un pensamiento muy mío, que si el Señor me toma ahorita, viene y me arrebata, y yo ando peleado con Cleira, por ejemplo, o usted que es soltero, o cualquiera, qué sé yo, esos de casados y de solteros, anda su mente llena de pornografía. Y si el Señor en este momento nos toma, digamos que aún a usted se lo lleva. Digamos, eso estoy diciendo yo, no tenga, ¿verdad? No estoy tan seguro, ¿verdad? Pero digamos que aún así, con su mente llena de pornografía, yo peleado con Clay, etcétera, el Señor ¡pum!, nos toma. Hermanos, pregunto, en un abrir y cerrar de ojos vamos a estar en el cielo con el Señor. Hace un segundo yo estaba con mi mente llena de pornografía. Pregunto, ¿me avergonzaré yo de ver al Señor cara a cara con lo que está hace un momento viviendo? Pregunto, ¿cómo se sentirá uno de saber que minutos antes estaba viviendo como si se... Pero ahorita estoy... Eso en el caso de que le vaya bien y se vaya, ¿verdad? Si se quedó y los demás se fueron, pues ya se sabe que le va a tocar. Pero digamos que el Señor se lo lleva. Mi hermano, ¿usted se imagina lo que es tener al Señor de frente, glorificado? Pasó raspando los pelos en el alambre. Pero hace unos minutos, usted o yo estábamos viviendo lleno la mente de pornografía, de adulterio, de inmundicia, teniendo fornicación, peleado como si fuera perro y gato con mi esposa o con mi esposo, y en un instante estoy con el Señor. La memoria se mantiene. Vamos a tener, Jesús nos enseña que nosotros tenemos que vivir de tal manera que dice en el Apocalipsis que es que el que es santo sea santo todavía, el que es justo sea justo todavía. Nosotros estamos llamados a vivir de tal manera que no tengamos de qué avergonzarnos al estar delante de Él. Pongo el otro ejemplo. El mismo caso, lleno de pornografía, en fornicación, enojado, salgo. Un carro se salió y ¡boom! Me llevó y me arrojó contra las verjas y ¡blac! Y por misericordia paso raspando los pelos en el alambre y voy al paraíso. Hermanos, yo creo que yo sentiría vergüenza. El asunto es que un hijo de Dios
ante tal promesa de que Cristo vendrá en cualquier momento o de que morimos en cualquier momento, pero hablemos de que el arrebatamiento debe de vivir de tal manera que si Cristo lo toma en un instante no tenga de qué avergonzarse. Qué diferente es que el Señor me tome y antes de entrar aquí fui al baño y le pedí perdón al Señor por algo que estaba haciendo mal. Y me dolió y me arrepentí. Y Él me toma luego en este momento, pero hace unos momentos yo fui a Él porque lo amo, porque fallé, sí, porque soy un ser humano, pero lo amo y me arrepentí. Qué diferente sería, ¿verdad? El cristiano que tiene la conciencia de que el Espíritu Santo está con él y que en algún momento va a ser tomado, debería de vivir una vida de constante santidad y de arrepentimiento ante las faltas, pero esforzándose por vivir en santidad. Porque en cualquier momento va a estar delante de su Señor. Y es lo que dice con aquella parábola del hombre, el portero que cuida, dice, si viene a las 12 o si viene a la 1 de la mañana o a las 2, que no lo encuentre durmiendo al portero. Eso es una forma de simbolizar de que un cristiano dormido, ¿cómo es? ¿Cómo vive un cristiano dormido? Más que eso, es importante leer la Biblia porque es nuestro pan, es importante orar porque es nuestro estilo de vida, pero un cristiano tiene que caminar honrando a su Señor, manifestando su luz. Entiéndase, en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Hay quienes creen dentro de la doctrina, ¿verdad?, de los evangélicos cristianos, que bueno, hay dos líneas de doctrina, ¿verdad? Uno que la salvación se pierde, otro que no se pierde. Dentro de los que enseñan que sí se pierde, perdón, que no se pierde, eh, si digamos que no se perdiera, hay quienes caminan siempre confiados y hacen algo y dicen, no importa, el Señor me perdona. Pero si fuera cierto, aunque digamos que sea cierto, que no se pierde, aun cuando yo no perdiera la salvación, yo debería caminar en un temor reverente diario. Si se pierde, debo caminar con temor reverente diario. Y si no se pierde, debo de caminar en un temor reverente diario. Porque aunque no se pierda o se pierda, yo no ando pensando en eso, ando pensando en mi Señor y yo lo amo mucho. Lo amo tanto que no, pues si la salvación no se pierde. Entonces la mirada la tiene puesta en la salvación y no en el Señor. Su confianza lo puede llevar a vivir una vida que de por sí la salvación no se pierde. Señor, me perdona. Pero ¿qué está demostrando? Está demostrando que no ama a ese Señor. Está interesado en ser salvo, pero no ama a ese Señor. Yo tengo una tesis y mi tesis es, sea que se pierda o no se pierda, porque en la Biblia hay fundamento para las dos cosas, pero sea que se pierda o no se pierda, yo digo, yo amo a mi Señor y quiero honrarlo cada día. Y yo creo que es una buena práctica del cristiano vivir honrando a Cristo en santidad, obedeciéndolo por el amor que le tenemos, porque Él nos amó hasta lo sumo, al punto de dar su vida. Yo debería de vivir en santidad hasta el punto de dar mi vida, porque lo amo. Esto es un asunto de amor. Y yo lo amo tanto a Él que aunque me equivoco, cuando me equivoco yo busco arrepentirme, ¿saben? Porque si yo soy tomado delante de Él, yo no quiero tener de qué avergonzarme. Yo quiero que Él me diga, bien hecho, buen siervo y fiel. Y verlo a Él cara a cara y no tener un dolor de saber que hace unos instantes yo estaba. Hay quienes creen y dicen que unos segundos antes de que Él nos tome, vamos por el Espíritu a saberlo, a tener un entendimiento. Pero yo no me juego el chance. Eso está como aquel que dice, bueno, por si aquel ladrón se murió en los últimos segundos y fue al cielo, yo me arrepiento en el último segundo. Hay quienes dicen eso. Ajá. Pero hay infartos fulminantes que no dan chance a nada. Hay accidentes tan instantáneos que no dan chance a nada. Entonces, aunque ese está en la Biblia, eso en vez de demostrar que usted se puede arrepentir en el último momento, está demostrando la bondad de Dios con todos. Ahí es donde yo no me juego el chance. Primero, porque yo no sé. Solo Dios y el muerto sabrán. Primero. Segundo, yo no me juego el chance porque si uno le dice eso a la gente, les puede dar la confianza de andar. Para mí, alguien que dice que es salvo y anda haciendo feo, para mí
yo tengo mis dudas. Para mí alguien que es salvo y tiene el Espíritu Santo dice en 1 Corintios 12 que el que tiene el Espíritu llama a Cristo Señor. Para mí alguien que es salvo y tiene el Espíritu Santo ama a Cristo. Y aunque a veces uno tiene luchas y caídas y todo, pero uno no busca andar en ese pecado. Uno a veces cae porque tiene alguna situación difícil, porque tiene alguna atadura por ahí, porque no tiene o sea, porque no se ha amarrado los pantalones, es la verdad. Pero aún esa persona, si ama al Señor y tiene el Espíritu Santo, esa persona está luchando, ama a Cristo, no se complace del pecado aunque cae. Pero yo creo que una persona que realmente ama a Cristo y tiene el Espíritu Santo, no dice algo como esto. No importa, de todas formas, si me muero, el Señor me lleva, porque yo soy salvo ya. Yo dudo de alguien que habla así. Yo dudo de alguien que habla así, porque una de las cosas que pone el Espíritu Santo es temor reverente, respeto, amor. Porque dice 2 Timoteo 1, que el Espíritu que tenemos es de amor. Dice que es de poder y dominio propio, pero dice que es de amor. ¿Amor a quién? A Cristo y al prójimo. Aparte de que el Señor dijo que el primer gran mandamiento es amar con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas a Dios. ¿Y eso quién lo produce, hermanos? Eso lo produce el Espíritu Santo, porque dice allá por Romanos capítulo 5 que hemos recibido en nuestros corazones, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. O sea, que nosotros amamos a Dios por el Espíritu Santo que está en nosotros. Y ese Espíritu nos mueve a adorar a Cristo, a amarlo, a obedecerlo. Pero el cristiano genuino ama tanto al Señor que vive de tal forma que honra al Señor, lo honra. Y como fallamos, insisto, 1 Juan 3 lo enseña. Yo puedo pecar, pero no me complazco en eso. No amo el pecado. No ando pensando en cómo planificar el pecado. No, si peco, no me complazco, me duelo, porque el Espíritu de Dios está en mí, el Espíritu de Cristo está en mí. El que practica el pecado es el diablo, o sea, el que vive en una práctica constante de pecado es el que no tiene el Espíritu. Pero el cristiano puede pecar, sí, pero no se complace en el pecado. Imagínense un cristiano que se puso a fornicar en la mañana, un soltero, y que haya pasado todo el día y no se haya dolido. Imagínense, y tiene el Espíritu Santo dentro. Está bien, se puso a hacer sus cosas, cayó, fue débil, fue ingenuo, se metió con la novia o con el novio, o se puso a ver pornografía y no se cuidó, cayó, está bien, eso puede, bueno, no está bien, pero eso puede pasar. Pero hermanos, que no haya llorado, que no se haya dolido, que sean las 5:30 de la tarde y que está como casi nada. ¿Dónde está el amor por su Señor? ¿Dónde está el amor por su Cristo que lo redimió? Ven, y si ofendimos a alguien, el mismo Espíritu nos lleva a arrepentirnos con él y a ir a saldar la deuda con la persona. Porque hay que amar a Dios y al prójimo. Exactamente, hermanos. Entonces, vean, ¿cómo sabemos si realmente somos cristianos? 2 Corintios 13 enseña que yo tengo que examinarme si realmente soy de él. Y una de las mayores marcas que enseña en la primera carta de Juan es esto, hermanos, es el temor reverente a Dios y es el amor a Él y es el aborrecimiento del pecado. El que no tiene el Espíritu Santo, el pecado es su pan diario. El que tiene el Espíritu Santo, el pecado puede tocar a la puerta, puede caer de vez en cuando, pero no lo ama, hermanos. No lo ama porque hay un espíritu de santidad en él. Y no se siente cómodo aunque falle. ¿Sí? Entonces, examinémonos a ver si somos de Cristo y el Espíritu está en nosotros. Eso lo sabemos con las faltas, con la vida que llevamos. Y usted sabe la vida que lleva y Dios, porque Dios conoce sus obras. Entonces, número 2, entendamos que un abrir y cerrar de ojos vamos a ser tomados, hermanos, vamos a ser llevados por el Señor. No me dio tiempo de hablarles de ese proceso, de lo que es la muerte. Ahí traía hay un escrito en el celular del proceso que hay de cuando uno muere.
El cuerpo va a la tierra, pero el espíritu va al Señor y luego va a venir una resurrección. Hay dos muertes, está la muerte primera y la muerte segunda. La muerte primera es la física y la muerte segunda es cuando van a ser arrojados al lago que arde con fuego y azufre. Y eso usted lo puede buscar, nada más apunte, nada más a tiempo, en Apocalipsis 26, Apocalipsis 26, Apocalipsis 20:14 y Apocalipsis 21:8. Ahí habla de la muerte segunda y de lo que es la muerte segunda. Escuche, en el arrebatamiento va a haber una resurrección. Los que ya murieron siendo cristianos, cuando venga el arrebatamiento, los que están muertos van a resucitar. Y los que estemos vivos vamos a ser transformados. La palabra griega que habla para transformados en 1 Corintios 15, donde habla mucho de la resurrección, la palabra griega que habla para transformados dice que es que el cuerpo con su misma forma va a ser cambiado a otro cuerpo, pero manteniendo la misma apariencia, la misma forma. Es decir, que es el mismo cuerpo, o sea, la misma apariencia, su rostro, pero sí, al paraíso, es decir, el Señor. La palabra paraíso que el Señor usó con el ladrón, los que no resuciten, porque van a haber un montón de muertos que no van a resucitar, ellos van a resucitar al final, en el juicio final. Y esos van a ser arrojados al lago que arde con fuego y azufre, eso está en los versículos que les di, y eso se conoce como la segunda muerte. Los que murieron sin Cristo. La primera muerte es la que todo ser humano ha vivido, y Cristo no viene todavía, la que viviremos, la primera muerte. Es la física, es la extraorgánica, ¿verdad? Y la segunda muerte es ya donde los seres espirituales que murieron sin Cristo van a estar en un juicio y van a ser arrojados, que eso está el juicio ante el gran trono blanco. Entonces, esa es la segunda muerte, hermanos. Primera de Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Es una esperanza que le da alegría en medio del dolor de la muerte de un ser querido. La palabra de Dios nos da esperanza. Ok. Mateo 24:40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, uno en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no saben a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sepan esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría caminar su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensen. Ahí lo dice claro. Dos, uno será tomado, otro será dejado. Eso es una forma de ejemplificar que no todos van a ir, no todos van a ir. Solamente los creyentes. Los no creyentes en el arrebatamiento no van a ser tomados, hermanos. Entonces, vivamos, escudriñémonos, lean Primera de Juan, ahí vienen las marcas de un verdadero cristiano. Ojalá léalo en una versión, yo les recomiendo la Nueva Traducción Viviente y en la 60, comparen las versiones. Ahí vienen las marcas de un verdadero cristiano, cómo debe vivir un cristiano. Examinémonos, asegurémonos de que somos de Cristo y vivamos cada día como que si el Señor viniera de cualquier momento. Haciendo las cosas que regularmente hacemos, pero en santidad, teniendo en mente a nuestro amado Rey, que en cualquier momento nos va a tomar y no queremos tener de qué avergonzarnos, ¿verdad? No es un temor tanto por el infierno, aunque eso va en la cuenta, es más un asunto de amor, de amor por Él. Es cierto, está el asunto del infierno y de todo, pero es más un amor por Él. Lo amamos y queremos honrarlo. Él hizo mucho por nosotros. Nosotros debemos de dar todo para vivir para Él, en santidad, en amor, en obediencia, en sinceridad, no con doble vida. Si usted tiene una vida en la iglesia y otra afuera, se va a ir al infierno. Porque no es la iglesia, no es como usted se porta aquí. Hay que vivir de una misma y única forma. Sin caretas, sin hipocresía, sincero, una relación sincera.
porque Dios lo ve todo y Él está en todos lados. ¿Está bien? Esa es la clase de hoy. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y nos vemos, si Dios lo permite.